Estamos pendientes, claro, de lo que pueda suceder en la Cámara de Senadores. Ya en días precedentes tuvimos el desenlace en la Cámara de Diputados, donde se eligió las directivas. Ahora está en el Senado y el próximo 8 de este mes, el día miércoles, hará su discurso a la Nación del presidente Arce con motivo de los 3 años ya de gestión. Qué rápido pasaron 3 años. 3 años. Yo recuerdo cuando se hacía, Omar, se tomaba en cuenta los datos de cuando Luis Arce cumplía los 2 años. Había muchas repercusiones al respecto sobre diferentes escenarios que se pueda dar. Omar, yo quiero consultarte dentro de este análisis que se puede hacer en estos 3 años próximos a cumplir ya. Tal vez desde tu punto de vista como economista, ¿cómo se encuentra el país a manejo de Luis Arce Catacora? Es complicado, ¿no? Es decir, a Arce le enfrenta un escenario que no es precisamente de los mejores. Si recordamos, entre más o menos 2009 y 2014 la economía del país realmente tuvo una bonanza demasiado grande. Sí. Y en aquel momento se decía que era la gestión económica la que estaba posibilitando esa bonanza. En este periodo no es uno de los periodos de mejor contexto para nuestro país. Tenemos una economía bastante afectada por una serie de elementos. Si vamos recurriendo, por ejemplo, a los indicadores primarios únicamente, y estos indicadores primarios son los más conocidos, el crecimiento, la inflación y el empleo, si bien en términos relativos están en una buena situación a nivel regional, sin embargo, en la realidad objetiva no refleja lo que el ciudadano cree, lo que el ciudadano piensa, ¿no? El ciudadano tiene otras perspectivas, en nuestro entender, de sentir cómo está la situación económica. Y si tú preguntas a cualquier ciudadano, no te va a decir precisamente que estamos en un buen momento. Hay una serie de... Pese a que el crecimiento de nuestro país, lo más probable es que en esta gestión pueda pasar un poco más del 2%, pero claro, eso ya es lejano de las cifras de crecimiento superiores al 5% que teníamos, sin andar lejos a las últimas que se han registrado. Incluso es inferior, debe ser el crecimiento inferior, exceptuando por supuesto el periodo de la pandemia, que fue terrible, ahí fue impactante, pero exceptuando eso que fue atípico y entendemos por la pandemia fue a nivel mundial, yo creo que debe ser en un momento de regularidad uno de los crecimientos más bajos que se ha registrado. La inflación también nos pone en un buen lugar. La inflación puede ser reflejo de una buena condición económica o una mala condición económica. Lo cierto es que pese a lo que se diga, la inflación también se siente, pero no se siente en el número, se siente en la realidad de la gente cuando la gente va al mercado. Y el desempleo, hay muchas quejas sobre el tema del desempleo. Por lo tanto, en indicadores básicos, los números nos dicen una cosa, pero la realidad parece decirnos otra cosa diferente. Y claro, porque, a ver, cuando se mide la economía del país, yo conversaba con el viceministro de Defensa del Consumidor, quienes son los responsables de verificar que no se especule con el precio de algunos productos de la canasta familiar. Es ahí, Omar, estoy en lo correcto, donde se puede medir tal vez la situación económica de un país en cuanto a los precios de los productos de la canasta familiar, si han subido, si han bajado o si se han mantenido en diferentes gobiernos. Y ahí va mi pregunta, Omar. Entre la economía, cuando Bolivia estaba a cargo de Evo Morales y ahora a cargo, después de 3 años próximos a cumplir, con Luis Arce Catacora, ¿cuál le ves tú la diferencia de la economía de nuestro país? Las condiciones eran diferentes, ¿no? Hay que entender eso. El mercado internacional en el periodo de Morales, particularmente en el quinquenio entre 2009 y 2014, tuvo un escenario muy positivo para nuestro país en términos de precios de las materias primas. No te olvides que el petróleo llegó a niveles realmente importantes, pero además no solo los precios eran buenos, sino que nuestra capacidad de exportación, nuestros volúmenes de exportación eran muy buenos. Incluso llegamos a tener superávit en balanza comercial, es decir, en aquel tiempo vendimos mucho más de lo que... más de lo que comprábamos. Tuvimos superávit en la balanza pública también, no tuvimos déficit fiscal, etcétera, etcétera. A partir del 2014-15 ya comenzó a
mostrarse una tendencia decreciente de la producción, los precios también ya se comenzaron a caer en el mercado internacional. Entonces, los contextos son diferentes, evidentemente, y en este momento los indicadores ya de segunda generación nos dan cuenta de situaciones que debería haber tomado atención el gobierno, y esas situaciones particulares son el persistente déficit fiscal que existe en nuestro país desde más o menos 2015. Es un déficit que no cesa, que está oscilando alrededor del 7-8%, y a eso es muy peligroso. Nuestros préstamos también han subido de forma significativa. Se habla de que entre el préstamo interno y el externo, más o menos nos hemos prestado alrededor de más de 30.000 millones, estamos casi hablando de 35.000 millones, que es un monto que sería superior incluso al 80% del Producto Interno Bruto, aunque claro, las autoridades de Estado han señalado que en términos de préstamos externos estaríamos en el orden reciente del 30% y que tendríamos todavía alguna posibilidad de poder mejorar. Lo cierto es que estamos en un déficit fiscal. Nuestras reservas internacionales han caído de una manera sostenida de más o menos 15.000 millones. Hemos llegado, ahora ya no hay cifras, no se conoce el dato exacto, pero a principios de año se hablaba de un poco más de 2.000 millones. En este momento no se tiene el dato de en qué situación en verdad están nuestras reservas internacionales. Por lo tanto, el contexto interno también ha habido una caída importante de la inversión, sobre todo hemos tenido inversión pública. Entonces, todos estos componentes nos hacen mirar que el escenario económico precisamente no es de los más favorables para nuestro país, y por ello precisamente para la gestión de Arce. Yo recuerdo en este fin de semana cuando Evo Morales sale a los medios de comunicación, tú sabes que cada fin de semana acostumbra al expresidente a hacer esto, hablaba de las deudas que tiene el país con relación al manejo del combustible en nuestro país. ¿Qué tan cierto podría ser este informe de parte de Evo Morales? El tema es que no hay información, ¿no? Ese es uno de los problemas más severos. Es decir, todo lo que se puede opinar, o se puede decir, o se puede conjeturar, es en base a alguna información que no es precisamente oficial, que no es dada oficial, ¿no? Se habla evidentemente de que estaríamos en una situación de no pagar algunas cuotas de importación de combustible. Sería una situación, habría que certificar cuán real es eso. Lo cierto es que en virtud de la escasez que ya hemos tenido desde el mes de febrero de divisa internacional, seguramente algo de este componente debe haber de cierto. Lo evidente también es que muchos analistas, muchos políticos consideran que de aquí en adelante podemos comenzar a tener estas fragilidades en nuestra economía, de tener en algunos casos espacios de escasez, etcétera, etcétera. Entonces, la situación de la economía en general, pese a que fue en algún momento el ministro considerado el puntal, digamos, de la gestión gubernamental económica de Morales, en este momento no se pueden encontrar elementos que nos ayuden a pensar de una economía solvente en nuestro país. Y claro, no es el único país, sin lugar a dudas. La economía mundial en general presenta una serie de problemas, y habrá que entender también que eso influye en nuestro país. Omar, una de las promesas de Luis Arce Catacora, ya estos próximos 3 años de cumplir a cargo de este gobierno, es la industrialización del litio, ¿no? Se realizaron diferentes escenarios, proyectos planteados en el Salar de Uyuni. Existen, ya dijo el gobierno, varios avances en relación a esto. ¿Qué tan comprometedor vendría a ser todo este proyecto para el país? Porque aseguraba de que con esto Bolivia iba a estar estable nuevamente con la economía en el país. A ver, tendríamos que ver el comportamiento, es decir, cómo se visualiza lo que se está trabajando. No te olvides que en algún momento durante todo este periodo del movimiento al socialismo se habló del hierro, por ejemplo, convertir en un importante punto siderúrgico de la región el Mutún. El Mutún hasta ahora no ha tenido nada que ver. Igual el litio, son muchos años ya que se habla del litio, se han dedicado importantes recursos y no está funcionando. Es decir, el gobierno y el proyecto político del MAS apuntado a la industrialización como un importante motor de esa industrialización, la capacidad del Estado a partir de la inversión.
Y el Estado en verdad que ha invertido en diferentes empresas. Habrá que ver el comportamiento de estas empresas. Algunas de ellas, por supuesto, que generan utilidades, pero hay otras que no y son un lote importante. Por lo tanto, lo que debemos entender es que se han hecho inversiones y se están haciendo inversiones, pero los réditos en términos de la capacidad económica que generan estas empresas no son precisamente del nada alentadoras. Por lo tanto, el proceso de industrialización cuyo motor es el Estado, creemos que todavía no están dando los resultados que se han pensado o se han planificado o por lo menos han servido en el discurso para intentar mostrarnos que ese sería el camino para industrializar el país. Y por el contrario, pareciera ser que uno de los elementos perniciosos de los déficits fiscales tienen que ver precisamente con las cantidades de dinero que se erogan a estas empresas y la cantidad de recursos humanos que se contraen. El aparato burocrático del Estado ha crecido de sobremanera y estos dos componentes están haciendo que tengamos un déficit ya muy persistente y sobre el cual hasta ahora no se toman cartas en el asunto de forma decisiva para intentar frenarlo. Cuando se habla de la economía del país se puede hablar de diferentes escenarios, Omar, y ahora lo anunció Evo Morales a través de este comunicado, de este ampliado que se realizó en Sacaba, en donde amenazaba, claro, con la toma de cada Tribunal Supremo Electoral, pero también con bloqueos en carreteras, lo que esto evidentemente perjudica a la economía del país, o va a perjudicar en el caso de que se cumpla. Sí, claro, no puedes apartar el andamiaje de una economía de los momentos sociopolíticos, son fundamentales. Definen muchas cosas. Imagínate un bloqueo que puede ser muy fuerte, sostenible y de mucho tiempo, puede hacerle muchísimo, pero muchísimo daño a la economía y con eso obviamente afectar a la población. Y no solamente viene la amenaza de Morales, sino también de parte de los mineros, ¿no? De los mineros. Si no hay una relación o solución al conflicto. Estamos entrando a un espacio de conflictividad que debe preocuparnos, ojalá que esto no vaya a crecer más. De todas maneras habrá que albergar la esperanza de que la situación vaya a mejorar y que se encuentren los canales que correspondan para buscar espacios de solución a los diferentes problemas que tiene nuestro país, porque en última instancia nos interesa que todo vaya bien, porque los que pagamos de todos los desaciertos políticos y las malas condiciones económicas somos nosotros. Todos nosotros los bolivianos, ¿no? Cada boliviano que va todos los días a trabajar y es perjudicado por estas medidas de presión de diferentes sectores. Omar, qué gusto conversar contigo de economía. Siempre es bueno. Es bueno, agradable, ¿no? Gracias.